Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado en el punto 1118 la explicación dentro del apartado que dice los sacramentos de la Iglesia. Dice así este punto. Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia, porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia. Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. Una afirmación pues iluminadora, ¿no? Los sacramentos son sacramentos de la Iglesia en un doble sentido. En un sentido de que existen por la Iglesia y para la Iglesia. Es decir, la Iglesia es instrumento de esos sacramentos y es también fin de esos sacramentos. Dicho de otra forma, podríamos decir, la Iglesia en cierto sentido es el pecho de la madre que amamanta al niño. El niño es amamantado por el pecho de su madre, pero también la Iglesia es el niño que es amamantado por esa madre. Las dos cosas al mismo tiempo. La Iglesia es el pecho que amamanta al niño y la Iglesia también es el niño que es amamantado por la madre. Nosotros, tenemos clara conciencia de que la Iglesia es instrumento de perdón y al mismo tiempo es perdonada. La pecadora necesitada de perdón en cuanto a sus miembros. Los miembros de la Iglesia somos pecadores. Y el instrumento de perdón en cuanto a que la Iglesia pues es cuerpo místico de Cristo a través del cual se da el don del perdón. Y esta doble condición pues caracteriza lo que es el rostro de la Iglesia. Por ella viene la gracia, como instrumento de Dios, ¿no? Viene la gracia al mundo y para ella viene esa gracia, las dos cosas al mismo tiempo. A veces el mundo se escandaliza, ¿no? A veces el mundo se escandaliza cuando observa que Dios ha puesto sus dones de gracia en manos de pecadores. A veces el mundo se escandaliza cuando ve que dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre que es un pecador esté aquí perdonando pecados de nadie? Bastante tiene él con lo suyo. Ya se podría mirar él primero a sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Que este es más santo para perdonar mis pecados? A veces el mundo se escandaliza porque se confunde, se equivoca, ¿no? Se olvida de que el perdón no viene sino viene a través de la Iglesia como un instrumento, un instrumento de barro, pero instrumento de Cristo, para llegar su perdón. Pocas veces esto se suele significar más, no de una manera más gráfica, como cuando, por ejemplo, un sacerdote se confiesa, un sacerdote ministro del perdón, a través del cual el perdón llega a los demás, pues se pone de rodillas ante otro sacerdote y pide perdón. O sea, el hecho de que uno sea instrumento de Cristo para dar su gracia a los demás, pues es que eso no está fundamentado en la santidad personal de esa persona. No está fundamentado en su santidad personal. Fijaros que en la historia de la Iglesia, uno de los acontecimientos, podemos decir, uno de los escándalos más grandes que pudieron ocurrir fue en los primeros siglos de la Iglesia, el siglo III, allá cuando los cristianos estaban siendo fuertemente perseguidos por el Imperio Romano. Claro, nosotros conocemos el pasaje de que hubo muchísimos mártires, ¿no? Mártires que fueron sacrificados, echados a los leones, crucificados, decapitados, mártires que fueron
que fueron sacrificados por la fidelidad a su fe. Pero, ojo, también hubo lo que se llamaban los lapsis. Lapsis eran los caídos, los que por miedo a la muerte, pues habían abjurado de su fe, ¿no? Habían negado a Cristo. Claro, también había muchos caídos, no nos pensemos que todos los cristianos, pues fueron, por desgracia, no todos fueron tan valientes, ¿no? Y también estaban los que habían pecado, los que por temor habían caído, eran los lapsis. Bueno, y entre ellos también había muchos sacerdotes. Había sacerdotes que por miedo ante el martirio, pues a última hora, pues ellos temblando, habían adjurado su fe, habían dicho, yo no le conozco, bueno, como Pedro. Bien, cuando terminaba la persecución y llegaba otro tiempo de paz, muchos de esos que habían sido lapsis, que habían sido caídos, pedían perdón a la Iglesia y pedían ser readmitidos a la Iglesia. La Iglesia pues les admitía al orden de los penitentes, tenían que hacer penitencia, tenían que hacer una larga penitencia para luego ser readmitidos. Y claro, un sacerdote que por temor había jurado de su fe, había negado a Cristo, entonces pedía de nuevo ser readmitido, no pedía la penitencia, era introducido en el orden de los penitentes y después de ser reconciliado con la Iglesia, después de recibir la absolución, que en aquel tiempo primeramente se hacía la penitencia, y después de la penitencia, solamente después de haberla hecho, además que era una larga penitencia, no como ahora, después de haber hecho la penitencia se le readmitía. Claro, ese sacerdote volvía a presidir los sacramentos, ¿no? Y para muchos cristianos, Tertuliano entre ellos, ¿no? Pues comenzó a ser un escándalo, pero bueno, ese sacerdote que en la anterior persecución en la que le mataron a mi madre, en la anterior persecución en la que mi hermano prefirió ser echado a los leones antes de negar a Cristo, ese por cobarde negó a Cristo y mis hermanos allí murieron todos mártires, y ese ahora me va a dar la comunión a mí. O sea, resulta que igual yo tengo un brazo cortado porque me torturaron y no sé, me cortaron un brazo, y ese ahora me va a dar la comunión a mí, ese que fue un traidor, ese que por cobardía. Y esta, fijaros, fue una de las crisis más importantes que tuvo la Iglesia. Porque a algunos les escandalizaba eso, les escandalizaba que un hombre que había sido profundamente pecador, ahora se le permitiese ser instrumento de la gracia de Cristo. Claro, la respuesta es muy clara, pues claro que sí. Ese hombre te va a dar a ti la absolución de tus pecados. Pues claro que sí, de ese hombre vas a recibir tú el cuerpo de Cristo. Porque tú recibes de él a Cristo, y él es un instrumento. Igual que Pedro fue elegido como instrumento de Jesús, porque no es la santidad personal de esa persona la que te da Cristo. Si fuese así, qué poco podías recibir tú a Cristo. Es ese hombre como instrumento el que te lo da, pero no es su santidad personal, sino el sacramento del orden que él ha recibido y le configura como instrumento de Cristo. Él es medio, no es fin. Él es un medio de Cristo, un instrumento de Cristo. Y bueno, pues así hubo pues una parte de los fieles que se escandalizaron, ¿no? Y se separaron de la Iglesia en algunas herejías que se llamaban los montanistas, etcétera, montanistas que querían pretendían, ¿no?, hacer una iglesia de los puros en la que no se admitiese a nadie que hubiese pecado, ¿no? Bueno, pues esto es una lección. La historia de la Iglesia tiene muchas lecciones, lecciones importantísimas de las que se aprenden muchas cosas. Los sacramentos, pues, son sacramentos, como dice aquí, de la Iglesia en un doble sentido. Son sacramentos por la Iglesia, a través de la Iglesia se nos dan los sacramentos, y sacramentos para la Iglesia. Porque nosotros mismos los necesitamos, o sea, todos los miembros los necesitamos, incluso los que los administramos. Un sacerdote es instrumento de Cristo para el perdón, y al mismo tiempo él necesita el perdón. Las dos cosas. Insisto en este ejemplo que hemos puesto. La Iglesia es instrumento de perdón y también los miembros de la Iglesia necesitan ser perdonados.
La Iglesia es como el pecho de la madre que amamanta a sus hijos, al mismo tiempo que es el niño amamantado por ese pecho de la madre. Las dos cosas somos al mismo tiempo. Y nosotros podemos cometer ese error. Por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia se escucha eso de que bastante tengo yo? ¿Cómo voy a ir yo predicándole a nadie, no? ¿Cómo voy a decirle yo a nadie nada que se acerque a Dios? Bastante tengo yo con lo mío, ¿no? Que soy un pecador. No, con todos mis respetos, no, una cosa no quita la otra. Dios te puede elegir como instrumento para llevar su palabra a los demás, al mismo tiempo que tú también recibes esa palabra, esa llamada a la conversión. Es un error pensar que uno debe de estar absolutamente, ¿no? Absolutamente clarificado y santificado para que después de que esté perfectamente santificado sea instrumento para los demás. Pues no, Señor, eso no es cierto. El Señor llama a personas pecadoras, y no me refiero únicamente al sacramento del orden, también perfectamente un cristiano bautizado que está llamado a hacer apostolado con su prójimo, claro, pues puede tener la tentación de decir, ¿a dónde voy a hacer apostolado con el que está al lado mío? Pero si me va a decir enseguida, ¿a dónde vas tú? Que ya te conozco tus defectos, conozco tal, ¿no? Casi mejor no le digo nada, porque claro, si le digo algo, en cuanto que empiezo a ser yo aquí un predicador, me van a empezar a echar en cara a todos mis incoherencias. En ese mismo momento, cualquier cosa que haga ya va a ser juzgada, ¿no? Va a ser juzgada. Bueno, pues es que la realidad es así. O sea, yo soy instrumento de Cristo para los demás, al mismo tiempo que soy alimentado por Cristo por medio de los demás. Soy un medio de Cristo para llegar a los demás, de la misma forma que los demás son un medio de Cristo para llegar a mí. Entonces no tenemos que escandalizarnos de esta doble condición dentro de la Iglesia. Los sacramentos son de la Iglesia porque por medio de ella llegan a los demás, y los sacramentos son de la Iglesia porque para ella, para nosotros, para cada uno de nosotros, han sido dados. Son el pecho de la madre que amamanta a sus hijos, y somos también al mismo tiempo el niño que es amamantado a través de esos pechos que nos dan los sacramentos de vida, los sacramentos de nuestra madre. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre esto y seguimos enseguida. El punto 1119 dice así: formando con Cristo cabeza como una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Bien, aquí se habla de que a través del sacramento del bautismo y del sacramento de la confirmación, cada uno de nosotros, el pueblo sacerdotal, se hace apto para celebrar la liturgia. Tened en cuenta que todo bautizado es sacerdote, aunque no sea un sacerdote ministerial, un sacerdocio ministerial, pero el sacerdocio común de los fieles lo recibimos por el bautismo. Con lo cual, el bautismo y la confirmación nos hacen plenamente aptos para celebrar la liturgia. Para explicar esto, vamos a hacer una distinción. ¿Qué diferencia hay de la participación que tiene, por ejemplo, en la liturgia de la Eucaristía, o de otra liturgia distinta, pues de una liturgia que puede ser la liturgia de las horas, de las vísperas, de cualquier liturgia? ¿Qué diferencia puede tener un cristiano bautizado que está allí o un no bautizado? Imaginaros un no bautizado, pues que es invitado a un bautismo, ¿no? Es invitado a una ceremonia de un matrimonio. ¿Qué diferencia hay? Pues yo diría lo siguiente: esa persona no bautizada, ese no cristiano, que asiste a esa liturgia, lo que está haciendo es oír misa, asistir a misa. Pero él no está celebrando ese sacramento.
Sin embargo, el bautizado no únicamente asiste, no únicamente oye misa, sino que está celebrando la Eucaristía. Deberíamos de desterrar de nuestro lenguaje algunas expresiones. Por ejemplo, esa expresión de decir, voy a oír misa. La palabra oír misa es una palabra, bueno, pues que ya se entiende que está dicha con buena intención, pero es una palabra que no recoge toda la riqueza de lo que es que el bautizado celebra la misa, celebra la liturgia. Porque él ha recibido, por el bautismo y la confirmación, ha recibido el sacerdocio común. Y entonces su participación en la misa no es meramente pasiva, oyendo misa, o asistiendo allí como un testigo pasivo. No. Él está celebrando activamente, y su respuesta, su participación, forma parte de esa liturgia celestial que está teniendo lugar al mismo tiempo en el cielo. Él se une a la asamblea de los santos en el cielo que alaban a Dios. Así pues, un no bautizado pues estará, que asiste a una ceremonia, asiste a ella, oye misa, es testigo, es espectador, es otra cosa, no, pero él no está celebrando. Él no se ha integrado en esa celebración de una manera activa. El sacramento del bautismo, especialmente, ¿no?, y también el sacramento de la confirmación, nos hacen sacerdotes, participando activamente de la liturgia. Una liturgia que, como hemos dicho ya, tiene resonancias en el cielo. ¿Por qué? Pues porque a través del sacramento del bautismo hemos sido insertados en el sacerdocio de Jesucristo, en Cristo sacerdote, que alaba al Padre. Entonces estamos participando de la oración de Cristo al Padre. Decíamos recientemente pues, cómo el bautismo nos hace como un injerto, el injerto de quien nos mete en la vid, y así, al ser injertados en la vid, estamos participando, chupando de la misma savia, que es pues esa gracia, la gracia que nos proviene de la relación que tienen entre Cristo y el Padre. Por eso el bautizado participa de la liturgia, participa de la misma oración que Cristo dirige al Padre y que el Padre responde al Hijo. Es una forma pues totalmente distinta. Tenemos que, cuando asistimos a la Sagrada Liturgia, entramos en esa dimensión. Esas palabras que yo canto, que yo digo, por ejemplo, en unas vísperas, es que es el Cristo el que se las está diciendo al Padre. Es la Iglesia entera la que se une a la oración de Cristo al Padre. Y un bautizado, un confirmado, es incorporado en esa dimensión, es incorporado. Esto tenemos que grabarlo, ¿no? Grabarlo, pues verdaderamente podemos decir, a fuego en nuestro corazón. A esto se le añade todavía un matiz más. Dice, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden, el orden sacerdotal, están instituidos en nombre de Cristo para ser pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia. ¿Por qué? Pues porque además del sacerdocio común del bautismo, algunos fieles hemos sido incorporados a Cristo en cuanto cabeza, y celebramos la liturgia de la Iglesia, celebramos los sacramentos de la Iglesia, siendo reflejo de esa presidencia de Cristo en el cuerpo místico. Cristo preside el cuerpo místico. Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico. Pues bien, los sacerdotes que han recibido el sacramento del orden están participando del sacerdocio de Cristo, pero en cuanto cabeza, es decir, están reflejando la presidencia de Cristo sobre el cuerpo místico, que es la Iglesia. Es pues un matiz de las dos formas de ejercer el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Bien, nos reflexionamos un momento y continuamos enseguida. El punto 1120 dice así: el ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia.
La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Un punto importante. Aquí la primera afirmación contundente es que el ministerio ordenado está al servicio del sacerdocio bautismal. Es decir, los sacerdotes, los obispos, están al servicio de todos los bautizados. Hay una frase muy famosa de San Agustín que dice: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Es decir, el sacerdocio ministerial está al servicio de los bautizados, al mismo tiempo que, como hemos dicho antes, también el sacerdote o el obispo, como cristiano que es, tiene que ser alimentado. La jerarquía, pues, la jerarquía que así la llamamos, ¿no?, es servicio. La palabra jerarquía tiene, incluso literalmente, etimológicamente, ese significado de servicio. Jesús dijo: no he venido a servir y no a ser servido. Incluso hay pasajes del Evangelio en los que discutían los discípulos, los apóstoles entre sí, quién será el primero. Y Jesús dijo: el que quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Sabéis que en este mundo, los grandes de este mundo, pues buscan los puestos principales, pues para hacerse servir de los demás. Sin embargo, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y así fue, ¿no? Porque los apóstoles, Dios les pidió incluso su vida, su sangre, se la pidió, pues al servicio de los demás. El mismo Papa, pues se ha hecho llamar, ¿no?, en la tradición le ha llamado al Papa el siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. Pues es así. Y los papas santos, pues como Juan Pablo, como en la vida de Juan Pablo II hemos tenido ocasión de apreciar, pues bueno, han vivido esto no ya únicamente como un título, podríamos decir, como un título teológico, sino traduciéndolo a su vida, traduciéndolo pues al día a día y a los momentos concretos de cada situación, siendo siervo de los siervos, no siendo dueño del propio tiempo, no siendo dueño de la propia vida, sino poniéndola totalmente al servicio de los demás. El ministerio ordenado, pues, está al servicio del ministerio bautismal. Eso es lo importante. Hay una segunda afirmación importante de este punto. Una segunda afirmación. Dice que es el ministro ordenado el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles. O es el que garantiza, el sacerdocio ministerial, es el que garantiza que esté llegando ahí la gracia de Cristo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que en el sacramento del ministerio sacerdotal existe una forma de comunicar la gracia de Dios, que es a través de la sucesión apostólica. En el ministerio sacerdotal se da una sucesión apostólica que quiere decir que hay incluso visiblemente un signo que es que la gracia de Cristo ha llegado sacramentalmente a ese sacerdote por una cadena ininterrumpida del signo sacramental de la imposición de las manos. Este sacerdote ha sido ordenado por un obispo, le ha impuesto las manos ese obispo, al cual obispo le ha impuesto las manos otro, al cual obispo le ha puesto las manos otro, y así hay una cadena ininterrumpida de sucesión, de transmisión del sacramento del orden que llega hasta los apóstoles y llega a Cristo. O sea, ese es el sacramento del sacerdocio, del ministerio sacerdotal, el que garantiza visiblemente incluso esa transmisión desde Jesucristo a través de los apóstoles. El sacramento del bautismo, por ejemplo, el sacramento del bautismo no tiene ese aspecto. El sacramento del bautismo no es un sacramento que para ser conferido uno pues necesite la sucesión apostólica. Os pongo un ejemplo. Un bautizado, en caso de extrema necesidad, como lo dice el canon 861,
En caso de extrema necesidad, cuando no hay un sacerdote, no hay un diácono y hay urgencia para bautizar a un niño le puede bautizar válidamente, pues, un seglar. Más todavía, le puede bautizar a un niño incluso a alguien que no está bautizado. En caso de necesidad absoluta, teniendo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, fijaros lo que dice el Canon 861, en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención, pues puede tal. Es decir, no hace falta para el sacramento del bautismo, no es un sacramento que implique la sucesión apostólica. Sin embargo, otros sacramentos sí, es decir, los sacramentos que realizan exclusivamente los sacerdotes, como especialmente el de la Eucaristía y el del perdón de los pecados, sí necesitan la sucesión apostólica para poder ser celebrados. Entonces, ese es un aspecto importante. Dios también ha querido que el sacramento del ministerio sacerdotal garantice de alguna forma un vínculo de comunión y de transmisión desde Cristo a través de los apóstoles y de sus sucesores. Pues ¿por qué? Bueno, pues para que tengamos mayor unión entre nosotros, mayor comunión. Porque la gracia de Cristo, evidentemente, Dios es todopoderoso y podía llegar sin necesidad de esa sucesión ininterrumpida. Dios, que es todopoderoso, podía haberlo hecho de otra forma, pero ha querido hacerlo así para garantizar nuestra unión, porque Él sabe que tenemos siempre una tendencia, ¿no?, a ser un poco cabra independiente, en la que cada uno va por su cuenta, ¿no?, y tiende a hacer las cosas a su manera, a su medida, y para garantizar esa sucesión, ¿no?, esa comunión, ha querido que exista esa transmisión a través del sacramento del orden, en el que se da una sucesión apostólica con un signo visible, en el que se transmite la gracia de Jesucristo. Bien, esta es una afirmación y queda corroborada en este punto con 3 textos. Dice: la misión confiada por el Padre al Hijo es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Es decir, que los apóstoles reciben de Jesús la misma encomienda que Jesús recibió del Padre. El Padre le encomendó a su Hijo una tarea y el Hijo también les transmite esa tarea a los apóstoles. Se nos ofrecen 3 textos. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Lucas 24:47. Y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Mateo 28:18-20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Me ha sido dado pleno poder en el cielo y en la tierra, es decir, el poder que Cristo recibió del Padre, la misión que Cristo recibió del Padre, es encomendada a los apóstoles. Y hay pues una transmisión, también una transmisión en sucesión apostólica de ese mismo poder de transmisión de la gracia que el Padre dio a Cristo y que Cristo da a los apóstoles. Lo meditamos brevemente y continuamos enseguida. El punto 1121 dice así: los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia, según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, o sea, imborrable. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
Es decir, que estos 3 sacramentos en concreto, de los 7 sacramentos hay tres que confieren carácter. Ahora vamos a intentar explicar qué significa esto. Hay 3 sacramentos que confieren carácter, o sea, que dejan un sello, una huella, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. En la tradición apostólica decía que marcan el alma con un sello. Es la esfragis, decían los primeros cristianos, la esfragis, el sello, como cuando un ganadero, ¿no?, pues marca con un sello a un, pues eso, a un ternero o a una oveja y queda marcada sabiendo de quién es, o sea, quién es su dueño, ¿no? Ese sello le ha marcado que de manera que si algún día se pierde del rebaño, lleve en su propia piel un signo de su, bueno, pues de su pertenencia, ¿no? Pues eso mismo pasa en el alma. Es un sello no en la piel, sino un sello en el alma. Eso se llama el carácter sacramental. Esto implica una consecuencia, que es, lógicamente, que no se puede reiterar, no se puede recibir 2 veces el bautismo. No se puede recibir, porque es que no tendría sentido, porque ya está marcado, y ya está marcado el sello. Uno sí puede reiterar el sacramento de la Eucaristía, puede reiterar incluso el sacramento del matrimonio, cuando han viudado, etcétera, ¿no? Porque es un sacramento que no marcó carácter y puede ser reiterado. El sacramento de la confesión, etcétera. Incluso el sacramento de la unción de enfermos también puede reiterarlo, porque tampoco marca, o sea, no marca carácter, no, esa alma puede volver a recibir el sacramento. No así el bautismo, la confirmación y el orden, que como son sacramentos que imprimen carácter, no pueden ser reiterados. Ahora, la pregunta, ¿no? La pregunta importante ahora es, bueno, ¿en qué consiste esa marca, ese carácter sacramental? Ese imprimir carácter, ¿en qué consiste? Bien, es algo no tan fácil, ¿no? Pues es algo misterioso, pero que, aunque sea sencilla y humildemente, la Iglesia, pues aquí sí que nos da unos puntos para que lo entendamos. Es una configuración con Cristo. Es como una semejanza, ¿eh? Igual que Dios decimos que nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, pues es como una semejanza mayor todavía, por estos sacramentos, una semejanza con Dios, con Cristo sacerdote, pues superior a la que tenemos por la creación. En cuanto a seres creados, pues hay un nivel de llevar la imagen y la semejanza. Es como diciendo, vamos a ver, pues un no bautizado es hijo de Dios. Bueno, es hijo de Dios en un cierto sentido. En un cierto sentido, todas las criaturas pues están hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero es que alguien que ha sido bautizado es hijo de Dios en un sentido más profundo, en un sentido más profundo, porque tiene una semejanza con Cristo superior porque ha sido configurado con Él por ese sacramento. Hay pues una semejanza mayor con Jesucristo. En segundo lugar dice, supone una disposición positiva para la gracia. O sea, esa persona que ha recibido el sacramento del bautismo tiene interiormente como un hambre, una disposición que le capacita mejor para recibir la gracia de Cristo. O sea, tiene como un sentido, un hambre de Dios. Pondría yo un ejemplo. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, cuando aquel hijo está alejado, aquel hijo que es imagen del bautizado, ¿no? Está alejado, el carácter que tiene imprimido en su alma, ese carácter sacramental, pues él no lo pierde nunca, aunque él adjure de su padre y diga, me voy de casa, me largo de aquí, ya me he cansado de vivir en esta casa, ¿no? Aunque él se comporte, aunque él peque mortalmente, sí, pero el carácter sacramental, o sea, eso que está imprimido en su alma, eso no lo pierde. Él es hijo, y ese ser hijo lo tiene escrito en su alma. Es como ese ejemplo que hemos puesto del carnero, o del ternero, de la oveja que fue marcado, y aunque se vaya del rebaño, lleva consigo esa marca. Bien, pues ese hijo pródigo que en la lejanía
comienza a pensar de nuevo, volveré a casa de mi padre. Fijaros que dice mi padre. O sea, él sabe que aunque no viva como hijo, es hijo. Aunque viva como un perdiosero, él dice, volveré a la casa de mi padre. Él sabe que no puede dejar de ser hijo aunque esté en pecado mortal a tope. O sea, no puede dejar de serlo porque lo lleva en su ser. Tiene, por lo tanto, como una disposición positiva para la gracia. En alguna ocasión que un sacerdote igual recibe, me ha ocurrido a mí en alguna ocasión, recibe un sacerdote la visita de alguien pues que en un momento determinado pues escribió una carta a la iglesia diciendo que se salía de la iglesia y que le borrasen, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida ha dado vueltas y él en un momento determinado escribió una carta a la iglesia pues diciendo que le borrasen porque se metía testigo de Jehová, o que le borrasen pues porque sencillamente él era un apóstata. Luego la vida da vueltas, ese hombre se vuelve, como tenía escrito en su corazón, no tenía ese sello escrito en su corazón que le decía tú eres hijo, vuelve de nuevo, ¿no? Y pide la readmisión. Y entonces esa persona se presenta ante el sacerdote y dice, oiga, me quiero volver a bautizar porque en un tiempo pues yo apostaté de mi fe y ahora me quiero volver a bautizar. Digo, no, volver a bautizarse no, tú ya eras hijo, tú nunca dejaste de ser hijo, aunque te escapases de la casa, ¿no? Tú nunca has dejado de serlo. Por lo tanto, ahora pide perdón, arrepiéntete, pero no es volver a bautizarse, sino que sencillamente es arrepentirse como un hijo se arrepiente y vuelve a decirle papá a su padre. Bien, también dice que ese sello indeleble que tiene grabado en su alma, aparte de ser una disposición positiva, es también como una promesa y una garantía de la protección divina. Dios le garantiza, yo te protejo, nunca me olvidaré de ti. Y es también, dice, como una vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Ese sello sacramental que está imprimido en su alma, marca como una vocación al servicio, al culto a Dios y al servicio a los demás. Importante pues esto. Hay 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, que imprimen carácter, marcan un sello que nos configura a Cristo de una manera más fuerte, más definitiva que la que tenemos por ser criaturas de Dios, por ser criaturas suyas. Bien, y nos hemos pasado un poco el tiempo. Terminamos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.